Cada día de San Valentín, Peter Parker repite el mismo ritual. Enciende una grabadora y le habla a Gwen Stacy, la mujer que nunca pudo olvidar. Mientras recorre Nueva York como Spider-Man, reconoce que sigue intentando ordenar aquellos recuerdos. Para empezar, vuelve al día en que todo cambió, mucho antes de comprender lo importante que ella sería. En aquella época, Peter apenas lograba mantener su vida bajo control. Pero antes de que su historia con Gwen pudiera comenzar, el Duende Verde volvió a aparecer. Había secuestrado a Spider-Man y lo mantenía atrapado en su guarida, convencido de que por fin había vencido al héroe que tantas veces arruinó sus planes. Norman Osborn no sabía quién se ocultaba bajo la máscara, pero estaba decidido a descubrirlo. Peter trató de ganar tiempo mientras buscaba una forma de escapar. Cuando el duende se acercó demasiado, Spider-Man aprovechó el momento, rompió sus ataduras y convirtió el interrogatorio en una pelea dentro del laboratorio. El combate fue caótico. El duende utilizó armas, gases y toda clase de trampas, mientras Spider-Man se movía entre las máquinas intentando no quedar atrapado otra vez. Peter parecía recuperar el control, pero Norman siempre tenía un recurso preparado. Bastaba un error para que toda la guarida se convirtiera en una trampa mortal. En medio de la lucha, una explosión desató un incendio. Spider-Man tuvo que abandonar la persecución para rescatar a un hombre atrapado entre las llamas. Cuando regresó, el Duende Verde había desaparecido. Peter había salvado una vida, pero también había perdido la oportunidad de detener a uno de sus enemigos más peligrosos. Al día siguiente, el Daily Bugle convirtió el desastre en otra excusa para culpar a Spider-Man. J. Jonah Jameson exigía fotografías y respuestas, mientras Peter intentaba ocultar lo ocurrido. Pero sus problemas cambiaron de golpe cuando recibió una noticia mucho más importante. La tía May había sido llevada al hospital. Peter corrió al hospital temiendo lo peor. Allí encontró a Harry Osborn, quien trató de tranquilizarlo mientras los médicos atendían a May. Peter estaba agotado, preocupado y sin dinero para cubrir nuevos gastos. Entonces, en medio de aquel día terrible, apareció una joven rubia que consiguió que por un momento olvidara todo lo demás. Era Gwen Stacy. Peter ya la había visto antes, pero esa vez realmente reparó en ella. Gwen se acercó con seguridad y una sonrisa imposible de ignorar. Peter, en cambio, apenas logró reaccionar. Sin saberlo, aquel breve encuentro marcaba el inicio de una historia que terminaría cambiando la vida de ambos. Con la tía May recuperándose, Peter necesitaba conseguir dinero cuanto antes. Intentó vender su motocicleta, pero terminó cruzándose otra vez con Gwen y su grupo de amigos. Entre bromas, miradas y una inesperada cercanía, ella comenzó a interesarse por ese muchacho extraño que siempre parecía tener la mente en otro lugar. Esa noche, Peter regresó a casa cansado y con más problemas que soluciones. May seguía preocupada por él. El Duende Verde continuaba libre y su situación económica empeoraba. Sin embargo, algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Peter no podía dejar de pensar en Gwen Stacy, y aquello apenas estaba comenzando. Los periódicos anunciaron la supuesta muerte del Duende Verde, pero Peter conocía la verdad. Norman Osborn seguía vivo, hospitalizado y sin recordar su identidad criminal. Mientras tanto, una figura misteriosa observaba desde las sombras, molesta porque la desaparición del duende había alterado sus propios planes contra Spider-Man. Con Norman fuera de peligro, Peter comenzó a pasar más tiempo con Harry y sus compañeros de universidad. Durante una clase de ciencias trabajó cerca de Gwen, intentando concentrarse mientras ella ocupaba todos sus pensamientos. Bastó una mirada para que Peter imaginara algo imposible, que Gwen Stacy pudiera enamorarse de él. Flash Thompson no perdió la oportunidad de burlarse de Peter, pero Gwen parecía verlo de una forma diferente. Ella notaba su inteligencia y también la extraña seguridad que ocultaba detrás de su torpeza. Peter quería acercarse, aunque su falta de confianza le hacía pensar que una chica como Gwen jamás se interesaría realmente en él. Lejos de la universidad, el misterioso enemigo puso en marcha su siguiente movimiento.
Rhino permanecía encerrado y sedado mediante un gas especial. El desconocido atacó a los guardias y detuvo el suministro. Cuando Rhino despertó, solo tenía una idea en la cabeza: escapar y encontrar a Spider-Man. Peter acudió al Daily Bugle esperando conseguir un adelanto, pero Jameson volvió a rechazarlo. Necesitaba dinero con urgencia y parecía que todos sus problemas llegaban al mismo tiempo. Entonces Robbie le informó que Rhino estaba destruyendo Broadway y llamando públicamente a Spider-Man. Peter tuvo que olvidar el dinero y salir corriendo. Spider-Man encontró a Rhino avanzando sin control por la ciudad. Sus golpes apenas conseguían detenerlo y la resistente armadura de su rival soportaba todo el daño. Peter intentaba bromear mientras peleaba, pero sabía que estaba en desventaja. Desde lo alto de un edificio, la misma figura misteriosa contemplaba cada movimiento. El enfrentamiento provocó el derrumbe de parte de un edificio sobre Rhino. Por unos instantes todo quedó en silencio. Peter sabía que aquello no sería suficiente para vencerlo, así que recogió un fragmento desprendido de su armadura. Si la fuerza no funcionaba, tendría que utilizar su inteligencia. Peter llevó la muestra al Dr. Kurt Connors. Juntos descubrieron que la armadura estaba formada por material genético combinado con una sustancia extremadamente resistente. Después de analizarla, prepararon un compuesto capaz de romper esa unión. Peter lo mezcló con sus telarañas y salió a buscar nuevamente a Rhino. Rhino emergió de los escombros convencido de que nada podía detenerlo. Esta vez Spider-Man evitó atacarlo directamente y cubrió su cuerpo con la nueva telaraña. El compuesto comenzó a disolver su protección hasta dejarlo completamente vulnerable. Un solo golpe fue suficiente para derribarlo, aunque el verdadero responsable seguía observando desde lejos. Después de la pelea, Peter se preparó para volver a ver a Gwen, pero la tía May le recordó que debía conocer a la sobrina de su amiga Anna. Peter esperaba terminar rápido aquella incómoda presentación, hasta que la puerta se abrió. Frente a él apareció Mary Jane Watson, una joven tan segura como deslumbrante, que acababa de complicar todavía más su vida. Mary Jane no tardó en encajar con los amigos de Peter. Hablaba con Flash, Harry y Gwen como si los conociera desde siempre, convirtiéndose rápidamente en el centro de atención. Todos querían saber quién era aquella joven tan segura de sí misma, pero la verdadera sorpresa llegó cuando Peter apareció y Mary Jane corrió directamente hacia él. Mary Jane recibió a Peter con una cercanía que dejó desconcertados a todos. Harry parecía fascinado. Flash no entendía cómo Parker conocía a alguien así, y Gwen intentaba ocultar su incomodidad. Peter tampoco sabía cómo reaccionar. Después de tanto tiempo queriendo conocer a Mary Jane, ahora tenía su atención justo cuando empezaba a pensar seriamente en Gwen. La conversación quedó interrumpida por una noticia en televisión. El lagarto había sido visto causando destrozos cerca de Penn Station. Peter comprendió que debía marcharse, aunque no encontraba una excusa. Para su sorpresa, Mary Jane sugirió que fueran juntos. Ella quería ver la acción de cerca y darle a Peter la oportunidad de conseguir fotografías. Al llegar, encontraron la estación rodeada por policías. Peter necesitaba cruzar la barrera para convertirse en Spider-Man, pero ningún agente permitiría que un fotógrafo se acercara. Mary Jane tomó la iniciativa. Distrajo a uno de los oficiales con su encanto y, mientras todas las miradas se concentraban en ella, Peter consiguió entrar sin ser visto. Ya vestido como Spider-Man, Peter encontró a Martha Connors. Ella confirmó que la criatura era su esposo, el Dr. Kurt Connors, transformado nuevamente en el lagarto. Peter le prometió traerlo de regreso y descendió a los túneles de la estación. Allí descubrió que Connors había perdido completamente el control de su lado humano. Spider-Man se enfrentó al lagarto entre las vías del tren. La fuerza de la criatura superaba cualquier intento por contenerla y Peter apenas podía mantenerse en pie. Cuando un tren atravesó el túnel, ambos quedaron separados. Spider-Man intentó seguirlo, pero una figura misteriosa intervino desde las sombras y ayudó al lagarto a escapar. Peter volvió a la superficie y se reunió con Mary Jane.
Le explicó que debía llevar sus fotografías al Daily Bugle, esperando que ella se molestara por quedarse sola. Pero Mary Jane no parecía preocupada. Le recordó que podía divertirse en cualquier lugar y se marchó con la misma seguridad con la que había llegado. Spider-Man sabía que el lagarto buscaría un lugar relacionado con Curt Connors. Por eso se dirigió a su laboratorio privado. La sospecha resultó correcta. La criatura lo esperaba allí. Comenzó un nuevo enfrentamiento entre productos químicos y equipos científicos, mientras Peter intentaba contenerlo sin causar daño al hombre que aún existía dentro del monstruo. Peter combinó sus telarañas con nitrógeno líquido para inmovilizar al lagarto. Con la criatura atrapada, utilizó el laboratorio de Connors para preparar un suero. Marta esperaba detrás de la puerta mientras Spider-Man aplicaba el antídoto. Poco a poco, el monstruo desapareció y Curt recuperó su forma humana, reuniéndose finalmente con su familia. Al regresar a casa, Peter encontró a Harry esperándolo. Norman tenía un departamento vacío y Harry le propuso mudarse juntos sin pagar alquiler. Después preguntó si Mary Jane estaba disponible. Peter respondió que solo eran amigos, pero Harry dejó una última observación antes de marcharse. Mientras todos miraban a Mary Jane, Gwen no había dejado de mirar a Peter.